vamos a hablar acerca de las reglas de la Ouija. Pues bueno, vamos a hablar acerca de la ciudad poseída por la Ouija. Hasbro actualmente tiene los derechos de la Ouija. Muchos de ellos alarmaban tener como paranoia, lo que provocó que las autoridades trajeran personas, psicólogos y psiquiatras, y ellos no pudieron llegar a un diagnóstico final, ya que esto no se debía a algo neurológico o algún trauma. Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Yadira Guzmán Y yo, Arly Reyes, y juntas somos Misteriosas Podcast. El día de hoy traemos un tema bastante interesante y aterrador, ¿no? Sí, lo que les tenemos. Justo de este video vamos a estar sacando yo creo que un montón de historias, de casos, de yo creo que el origen de la Ouija. Películas. Justo, y también yo creo que una experiencia que tenemos por ahí guardada. ¿Recuerdas que en uno de los eventos a los que asistimos, que fue creo que la fiesta del terror de Prudence, Ajá. pues fuimos invitadas y qué fue lo que pasó? En la casa de los 100 años, con la ayuda de Antonio Zamudio, o sea, siempre que vayan a intentar cosas así, tiene que ser con la ayuda de expertos. Claro. Y ahorita les vamos a decir por qué. De hecho, como ya habrán visto en la miniatura, vamos a estar hablando de la Ouija, de las historias, los casos, películas, todo lo que hay alrededor de, pues, este juego, ¿no? Sí, y la responsabilidad que debes de tomar y justo las consecuencias que pasan después de que intentas contactar seres del otro mundo con la Ouija. Y claramente les vamos a contar nuestra historia Jugando cuando la la Ouija. jugamos, cómo nos fue, qué es lo que nos pasó. Pero antes de llegar a ese punto, pues, ¿qué te parece si iniciamos justo con los comienzos y el origen de la Ouija? Me parece ¿no? súper bien. Pues bueno, obviamente cuando fue después de la Primer Mundial, muchas familias de diferentes, de todo el mundo, pero principalmente de Estados Unidos, perdieron a seres queridos, tíos, papás, abuelos, hermanos, que claramente buscaban la manera de contactar con ellos. Y esto lo hacían a través de espiritistas, a través del tarot, de diferentes medios para tratar de contactar con ellos, porque para ese entonces claramente no existía este juego, ¿no? Sí, justo. De hecho, bueno, muchas personas, como dices, contactaban a personas especialistas en contactar a los espíritus, mediums, no sé, brujos, pero lo más importante es que se supone que durante el siglo XIX el espiritismo se hizo súper popular a raíz justo de lo que pasó, pues hubieron muchas pérdidas. Las personas se vieron con la necesidad de contactar a sus seres queridos y hacían cualquier cosa, pagaban cualquier número con tal de contactarlos y saber en dónde estaban. Y justo, o sea, las preguntas que todos nos hacemos de si van al cielo o se van al infierno, o dónde están sus espíritus. O simplemente para como concluir con algunas cosas con las que ellos hubieran más dejado pendientes. Ajá. Pues se supone que en esos tiempos las personas utilizaban tableros parlantes, pero eran de diferente manera. En esos tiempos, la Ouija, mejor conocida ahorita, se supone que hubo un psicólogo que se llama Richard Wiserman, que él afirmaba que justo en el siglo XIX las personas empezaban a asistir a sesiones espiritistas donde le hacían preguntas a sus seres queridos y preguntaban cosas como las que decía, de si fueron al cielo, si fueron al infierno, si a están tranquilos. O dinero, ¿no? Que hayan dejado en algún lado, cuentas pendientes, o sea, ves que hay muchas podían cosas. hacer algo por ellos, más bien para ayudarlos y que descansen en paz. Y se supone que ellos hacían sus sesiones por medio de golpes. No sé si han visto las películas de la Ouija de los comienzos. Se supone que están en una sesión espiritista y ellos preguntan algo y si tocan
un golpe significa sí. Sí, ajá. Si hay 2 golpes, No. es un no, definitivamente. Entonces, así pues podían entenderse los asistentes con los mediums, iban interpretando varias cosas. Pero después se les ocurrió a los mediums hacer como un tipo, decir letras del abecedario. Y el espíritu iba indicando con las letras, cuando él decía A y no sé, el espíritu sonaba un golpe, entonces quiere decir que era la A. Ah, ya Afirmando entiendo, sí. que esa era la palabra. Y así iban uniendo pues códigos o palabras que los espíritus les estaban diciendo a sus seres queridos. Otra de las cosas es que después fueron innovando y esto lo cambiaron por un papel. En un papel dibujaron el abecedario y entonces ellos ponían su dedo y le preguntaban justamente las mismas cosas a los espíritus, y se supone que los espíritus mandaban una señal hacia las letras haciendo como un pues códigos. Moviendo para formar palabras, ¿no? Ajá, entonces en el momento de que iban uniendo las palabras, igual decían pues lo que ellos querían comunicarles a sus familiares. Después, obvio, como este método se volvió súper famoso, hubo un exitoso empresario de Estados Unidos que aprovechó esta gran idea y se atrevió a fabricar justo el tablero con el nombre de la Ouija. El nombre de la Ouija se hizo porque se supone que le preguntaron a la Ouija cuál nombre... ¿Cómo se quería llamar, no? Justo, y ella dijo Ouija. Se supone que oui viene del francés, que es un sí, y ja viene del alemán, que es un sí. Entonces le dijeron que cuál era el significado de la Ouija, y ella les respondió que era mala suerte. Ah, mala suerte, porque... Y desde ahí se supone que ella misma se condenó porque, pues, obviamente las personas de los mediums, personas que contactaban con espíritus, ellos empezaron a utilizar ya este tablero que ya estaba formado de madera con el instrumento. Y además de ya la tenía flecha, como que el indicador, ¿no? Que tiene un nombre que no recuerdo. Déjenos en los comentarios cómo se llama el triangulito con el que se mueve. Que justamente ya lo fabricaron con para que ya se pudiera mover, ¿no? Lo que a mí me parece muy turbio realmente es que cómo se les ocurrió a esas personas hacer un tablero que era justamente para hacer estas prácticas a los espíritus, y lo más turbio es que este juego era creado para niños de mayores de 8 años de edad. Es que bueno, para ese entonces todo lo que son las cuestiones espiritistas no estaba como tan tabú por el hecho de que no medían la gravedad que implicaba llamar a los espíritus o a los difuntos. Sí. Ellos lo veían como una manera de sanar a lo mejor esas cosas que les pesaran o de cerrar esos círculos con estas personas amadas. Sí, se supone que lo hicieron al final por una necesidad, pero en esos tiempos ocupaban. Nunca pensaron que podían atraer algo más allá que a sus seres queridos, algo que les pudiera hacer daño. Jugar con el fuego. Pero bueno, justamente como tú dices, esos fueron los inicios y después una compañía llamada Kennard Nobelt fue quien empezó a comercializar como tal el tablero de la Ouija, como lo conocemos. Y entonces se dice que para obtener la patente de la Ouija, obviamente los encargados de esta compañía fueron a la oficina de patentes en Washington. Y el jefe de las patentes les dijo que ellos literalmente lo estaban patentando como un tablero que podía contactar a seres del más allá. Entonces este del patente le dijo así como, ok, siempre y cuando pues le digan me demuestren que efectivamente funciona y que puede ayudarte a resolver dudas o cuestiones que nadie más, ¿no? Y lo que él hizo fue decirles que les iba a dar la patente siempre y cuando les dijera la tabla cuál era su nombre. Y se supone que ellos hicieron una sesión y entonces el indicador fue apuntando a cada una de las letras que era el nombre de este señor. Él obviamente quedó anonadado e impactado y les concedió la patente de la Ouija. Sí. Entonces, bueno, eso es como los inicios y de cómo realmente, pues, sí hay cosas inexplicables de cómo es que este tablero puede adivinarte o decirte cosas
que se supone que nadie sabe, ¿sabes? Sí. De hecho, en estas fechas, los detectives usaban la Ouija como un método o una alternativa para resolver crímenes y homicidios. Y de hecho, los homicidas lo ocupaban como excusa para, obviamente, tapar una cosa con la otra y decir que al jugar con la Ouija, habían seres del otro mundo que les obligaban o los controlaban a cometer estos delitos o suicidio. Ajá. Entonces, pues fue más allá, o sea, imagínate, Sí. al grado de que los propios detectives, las autoridades hicieran uso de la Ouija para resolver crímenes como, oye, fuiste asesinado por tal persona y ¿Y responder quién sí, fue, no, no? Ajá. o ¿dónde ¿Dónde pasó? falleciste? ¿Dónde pasó Ajá. todo esto? O por ejemplo, ¿dónde está tu cuerpo? Ujú. O ¿quién fue el culpable? O esas preguntas que, güey, es una ayudadota. Ajá, O que sea, al final nadie de cuentas sabe, están ¿no? contactando al espíritu. Y ahorita, de hecho, vamos a platicar acerca de unos casos que hablan algo relacionado con lo que estás diciendo. Ujú. Pero bueno, otra cosa que también en los inicios está bastante interesante es que Helen Peters, quien había desempeñado un papel importante en la creación del tablero de esta Ouija, Ujú. terminó distanciándose de ella por una razón. Resulta que ella había perdido unas reliquias familiares de la Primer Mundial, ¿no? Entonces, como ella no sabía quién las había tomado, decidió utilizar el tablero de la Ouija para preguntarle quién se las había robado. Ujú. Y este tablero se supone que le dio el nombre de uno de sus familiares. Ujú. Entonces, ella obviamente le reclamó a este familiar Ajá. y se hizo como una pelea muy grande en su casa por esta situación que jamás pudieron arreglar. Ujú. Y algunos creyeron que realmente había sido esta persona, pero otros más decían que no. Entonces cuestionaban cómo es posible que un tablero te estuviera llevando al punto de pelearte con tu familia por algo que ni siquiera sabes si pasó o no. Ujú. Entonces, dice que como nunca se resolvió esta disputa, prácticamente terminó con su familia y la hizo a esta persona que vendiera sus acciones por Ajá. haber creado la Ouija con tal de resolver estos conflictos. Y ella terminó advirtiéndolos de que no jugaran con la Ouija porque mentía. Entonces, Ajá. ¿cómo es posible que una de sus creadoras o de las personas más importantes para lograr hacer como este concepto y Ajá. llevarlo a la venta terminó odiándolo por lo que podía hacer y advirtiendo a las demás personas de que no la jugaran y que no la compraran? Porque Ajá. así como te puede ayudar, igual y puede También. fracturar tu familia, ¿no? Es que estás de acuerdo que tú no sabes quién te va a contestar. O sea, es real que estás hablando con alguien. Y no sabes pero no si es sabes verdad o no. si es bueno o es malo. O como decían en una película de la Ouija, esa persona no te conoce y le estás preguntando cosas de tu vida. Y Ujú. siendo que podría ser un espíritu malo, te va a mentir. Ajá. Y haz de cuenta que después de que pasó eso y que esta Ujú. persona vendió sus acciones, pues el otro creador que quedaba también tuvo problemas con su familia, falleció en un accidente automovilístico y su familia siguió con pues la compañía y vendiendo estos tableros de Ouija Ujú. hasta que posteriormente la vendieron. ¿Y quién crees que tiene los derechos actualmente de la Ouija? ¿A quién se la vendieron? Ay, según ¿No? yo, era Es una compañía Hasbro, de juguetes ¿no? muy conocida. Hasbro, Ajá. ajá. Hasbro actualmente tiene los Ujú. derechos de la Ouija Sí. y la comercializa claramente con una serie de advertencias, pero, o sea, al final la sigue vendiendo como para que se juegue como un juego de mesa. Ujú. De hecho, ¿tú sabías acerca del caso de la casa de Gutiérrez Lázaro, mejor conocido como el expediente Vallecas? Ajá, sí, Se lo he supone escuchado. que, bueno, les voy a contar como que la historia y el contexto. La historia de la familia Gutiérrez Lázaro, conocida como el expediente Vallecas, es uno de los casos paranormales más famosos de España. Todo comenzó en 1990, cuando Estefanía Gutiérrez Lázaro era una joven de 18 años, residente del barrio de Bradileño de Vallecas. Realizó una sesión de la Ouija junto con sus amigas en el colegio. Se Ujú. supone que durante ¿No es el caso en el que está inspirada la película de Verónica? Sí, de Verónica. Sí, ¿no? Justo. Ajá. Y de hecho ha inspirado otras películas. Ajá. Y bueno,
siguiendo con la historia, se supone que las amigas y esta Estefanía estaban intentando contactar al novio de una de ellas, porque había fallecido. Y durante la sesión, una profesora la sorprendió con el tablero en las manos y haciendo, pues, obviamente preguntas muy extrañas, a lo que la maestra se asustó y rompió el tablero. Lo que ella no sabía es que esto es súper malo porque no cerraron la sesión, o sea, sí, se siguió, estuvo abierta. Ajá. Entonces, esto causó que durante, obviamente, este incidente, la familia de Estefanía empezó a ver reacciones muy extrañas en ella, como por ejemplo tener síntomas inusuales como insomnio, convulsiones, alucinaciones, comportamientos agresivos, y que a pesar de múltiples consultas médicas, ella no quedaba y no tenían una explicación para esto, puesto que no se debía a alguna enfermedad. Entonces, después de que no se logró como un diagnóstico claro, lamentablemente en julio de 1991, Estefanía falleció en el hospital de Gregorio Marañón de Madrid. Después de su muerte, la familia Gutiérrez Lázaro reportó fenómenos súper extraños que estaban sucediendo en su hogar, pues las puertas se abrían, se cerraban solas, objetos se movían y sin explicación empezaban a escuchar sonidos como extraños en la casa, sonidos que nunca habían escuchado. Y estos sonidos eran muy aterrorizantes. Se supone que en una ocasión una fotografía de la niña se prendió fuego por sí sola. Y esto era bastante aterrador porque nadie habría hecho algo así. De hecho, creo que fue ese caso uno de los primeros ¿dónde fue? ¿Argentina? ¿Sí era en Argentina? Que realmente los policías reportaron en un informe oficial de la policía, reportaron estos efectos poltergeist, que o sí son eran considerados paranormales, como el primer reporte con efectos paranormales visto por oficiales, o sea que realmente no pudo haber sido inventado ni replicado ni nada por el estilo, sino que ellos mismos lo vieron, lo vivieron. Sí, fueron testigos de muchos fenómenos paranormales, y es por eso es que ellos en el informe oficial declararon que se debía a pues numerosos efectos paranormales. Ajá. Que básicamente los efectos poltergeist es esto, de que abren y cierran puertas, mueven sillas, abren cajones. A esos tipos de eventos se le conoce así, pero es básicamente lo que vivía esta familia. Sí. Y por eso es que es considerado uno de los casos más importantes relacionados con la Ouija. Y que justo logró inspirar a muchas películas, como es el caso de Verónica. Y que creen que realmente pasó, que algo le pasaba a esta niña y que efectivamente había algo atormentando a esta niña y a esta familia, ¿no? Y bueno, justamente ahorita que estamos ya empezando a hablar acerca de los casos y esto, vamos a hablar acerca de las reglas de la Ouija. ¿Sabías que existen reglas? Recuerdo que nos las dijeron cuando jugamos la Ouija. Pero... Y yo me asusté, güey. O sea, cuando me empezaron a decir todo eso fue como de... Y las dos, yo recuerdo que las dos estábamos como... Sí, de no, y si no... De si vamos a hacer esto, ¿segura? Y nosotras, sí. Entonces sí, pero sí, ahorita les vamos a contar acerca de la experiencia. Y primero todos están diciendo qué locas, ¿por qué hicieron eso? Pero... Sí, la verdad es que a mí sí me preguntaron varias personas cuando subí la historia. No, fuimos muy juzgadas. O sea, cuando jugamos eso nos dijeron, es que ¿por qué haces eso? ¿Por qué hacen para eso? Empezar, nuestra familia nos regañó así como de que ¿por qué estaban jugando? Te vimos jugando, que no sé qué. Pero... Y nosotras no. Pero lo que nosotras decíamos es que, bueno, en mi caso yo les decía que jugué con una persona, o sea, experta, ¿sabes? Que este experto me fue guiando y me ayudó a abrir, cerrar la sesión y que todo se quedara en paz, ¿sabes? O sea, como que yo no siento que me haya ido con ese pesar, pero bueno, ahorita les vamos a decir porque si no vamos a empezar a hablar de eso. Bueno, la primer regla de la Ouija creo que es muy obvia y es que nunca juegues Ouija en un cementerio. ¿Por qué crees que sea? Pues porque estás contactando a todos los espíritus ahí, puede ser muy potente. Güey, imagínate. Es la magnitud de la fuerza. ¿Cuántos están espíritus uniendo? habrá ahí? Sí, Imagínate claro. tú diciéndoles de que, oigan, que no sé qué, pues obviamente te los llevas a todos, ¿no? Qué miedo.
Otra es que nunca te vayas sin despedirte o sin que el espíritu se despida de ti. No las leas. Justo, es lo que te estaba diciendo del caso de la historia anterior, de que por no cerrar la sesión, ellos se van contigo. Pero se supone que aunque tú te quieras despedir, si el tablero nunca apunta a la palabra adiós o bye, eso significa que el ente no quiere que te vayas y no puedes, ¿tienes que quedar? Y no puedes irte, tienes que seguir jugando hasta que él te deje que te vayas. Qué miedo, güey. Ajá, porque si no, o se dice que no cierras bien la sesión, o sea, a fuerzas te tiene que dejar ir. La otra es que nunca hay que jugar solo a la ouija. Eso sí. Eso también es muy obvio, ¿no? Siempre, sí. ¿Por qué será que siempre tienes que jugar con otra persona? ¿Recuerdas que nos habían dicho en la sesión que teníamos que juntar las dos la misma conexión porque haces mayor conexión con los espíritus cuando son dos pensando en lo mismo? Ah, sí. Bueno, pero ahorita les vamos a adentrar más en eso. La otra es que si dices ser un familiar tuyo o un conocido tuyo, tienes que hacerle un cuestionario para cerciorarte de que sí efectivamente sea tu familiar. Claro. Pero fíjate que yo vi en una película, no recuerdo cuál es, de que realmente los espíritus o los demonios te pueden engañar a pesar de que les hagas los cuestionarios. Es decir, pero te voy a explicar cómo. Haz de cuenta que cuando tú estás contactando con un espíritu demonio y le haces una pregunta a ese familiar que solo tú sabes, ¿qué es lo que haces? ¿Piensas en qué? En la respuesta. Entonces se supone que estos entes tienen como el don o el poder de leer tu mente. Entonces cuando tú le dices, por ejemplo, ¿cómo se llamaba tu primer perro? Piensas la respuesta. Sí, claro. Y entonces esta es la manera en que los espíritus o los demonios pueden contestarte y pueden saber cuál es, o sea, al final de cuentas no es el hacer cuestionario no te garantiza que efectivamente sea tu familiar, a menos que mientras haces esta pregunta fuerces a tu mente a pensar en otra respuesta. O sea, sabes cuál es la respuesta, pero tú dices, por ejemplo, si el animal se llama Boggy pero tú dices, se llama un nombre de perrito. Max. Max, ajá. Por ejemplo, Boggy se llama Boggy y tú, Max. Entonces, si él lo engañas. Lo engañas. Porque también los puedes engañar. Sí, pues que sí lo puedes hacer. O sea, hacer la pregunta y hacer como que tú te sabes la respuesta, pensar en otra cosa rápidamente. Ajá. Y sí, o sea, como que algo así de Max. Y forzarlo a que realmente convencerlo de que es Max. Ajá. Okay. Eso está bastante interesante. Y la siguiente regla es que nunca debes de retar a un espíritu. Así como de, ay, tú no puedes seguirme. O tú no puedes hacerme. Porque lo va a hacer claramente. ¿Sabes? Ajá. Sí. Como lo que... Pues es que en todas las películas de terror de la ouija eso pasa. Ajá. O sea, siempre hay uno que no cree o que la está como provocando de que, a ver, ¿dónde estás? Y se emociona, ¿no? De ver todo esto. O como, eso pasó creo que en la primera película de una de las películas del Conjuro, con el de... Bueno, es un hombre que se supone que en esta película está poseyendo al niño y este hombre le dice que lo deje en paz y que entre en él. Es que no me acuerdo cómo se llama el protagonista, pero es una de las películas. Y total que el ente entra en esta persona y pues lo posee, ¿no? Pero todo fue a raíz de que lo retó. Ajá. Hay una película, aquí se las voy a estar dejando, que es la del Conjuro, que de hecho está basada en esta historia real, en donde esta persona lo reta y al final lo posee y pues pasan cosas. Les voy a dejar la película. Pero bueno, la otra es que el indicador de la tabla nunca debe de caerse. Ajá. Esa yo no me la sabía. Porque se pierde la comunicación. Ajá, o no sé, porque sea tan importante que se mantenga ahí. Porque ¿te acuerdas que también dijeron que nunca lo debes de soltar? Ajá. Justo no debes de hacer esto. O sea, si la flechita está aquí, no debes de hacer esto de repente. Tu dedo siempre tiene que estar
comprimiendo, o sea, tocándolo. Tocando él. Ajá. Ajá. Y bueno, el otro es que nunca des ninguna información sobre algún familiar fallecido. Justamente yo creo que es por lo mismo, ¿no? Para que no, como que no aparente ser esa persona, yo creo. O podría ser que atormente, si es un espíritu malo, atormente a ese pariente tuyo. En el mundo de los entes. Ajá, o como lo que platicamos la última vez, que aprovechaban el bug, por así decirlo, aprovechaban el hecho de que tenías una persona pues fallecida y este ente se hacía pasar por él, como el caso de lo que te decía, que luego se visten como de niños, estando espíritus por la casa, pero realmente no son ellos, o sea, son otros espíritus malos. Sí, y se visten, utilizan ser, la ¿no? apariencia de tus familiares para que pienses que son ellos. Sí, justamente. Y también obviamente esas fueron las reglas para jugar la Ouija. Y también hay preguntas que nunca jamás le debes de hacer a la Ouija. ¿Cuál crees que sea una de ellas? ¿Cómo voy a morir? Ajá. ¿Sí? Sí, o sea, a la primera. Ajá, ¿cómo vas a morir o cuándo vas a morir? Ajá. Eso es algo que nunca debes de preguntarle El hecho a es la porque, Ouija. no sé por qué. O sea, porque lo puede prolongar. Bueno, lo puede provocar. Ajá. Yo diría que, bueno, una podría ser una de esas cuestiones, ¿no? Que de alguna manera inconscientemente tú digas, pues me dijo que voy a morir tal día, ¿sabes? Y como que lo estás pensando y lo estás atrayendo de alguna manera que puede llegar a pasar. Bueno, pero oye, yo recuerdo que yo vi un podcast en donde una muchacha estaba contando su versión. De hecho, fue un podcast de unos que conocemos por ahí. No recuerdo bien en cuál lo vi, así que no lo voy a decir. Ajá. El chiste es que esta muchacha estaba contando que ella una vez jugó a la Ouija junto con sus amigas y se supone que ella le preguntó que cuándo se iba a casar y que la Ouija le dijo qué fecha se iba a casar y con quién se iba a casar. Pasa que tiempo después a ella se le olvidó esto por completo, pero conoce a una persona que justo tenía ese mismo nombre y le sonaba. Cuando ella llega con sus amigas y le cuenta, le dicen, ¿qué? ¿Recuerdas que te lo dijo la Ouija una vez? Y ella se quedó así y dijo, con razón, o sea, el nombre me sonaba. Ajá. Y entonces ella fue con el novio y curiosamente le contó, oye, yo me voy a casar contigo. Y él se empezó a reír, ¿no? Como de estás loca y así, ¿no? Pero pasó y justo se casó el mismo día, sin que ella alterara nada. Se casó el mismo día con la persona que dijo la Ouija. No manches. Pues es que sí, o sea, puede ser que... Al final ella no lo provocó, ella no provocó conocer a esta misma persona. Pero pasó, ¿no? Pero pasó. Yo creo que también, porque no siempre contactas. Y a veces cuando contactas pudiera ser que efectivamente pueda que sea real o pueda que no. Claro. Entonces, pues y además tú ves que puede ver tu futuro. Y que tú la traigas, ¿no? Así como de, no, pues total, ya me voy a morir, no sé, la ley de en la 3 meses. La ley de la manifestación. Y a lo mejor puede que, pues total, como voy a morir en 3 meses, pues cometo un delito, ¿sabes? Ajá. O sea, como que pueden pasar muchas cosas malas, ¿no? Bueno, la otra pregunta que nunca le debes de hacer a la Ouija, es preguntar sobre la existencia de Dios. ¿Por? Pues yo creo que porque son entes opuestos, ¿no? ¿Y que lo alteras? O sea, alteras como que lo vuelves agresivo. Ajá, o pudiera ser de que realmente no encuentres una respuesta verídica, porque es como, por ejemplo, si a mí me hablas de alguien que me cae mal y me vas dices... a mentir acerca de él. Ajá, sí, o sea, claro. no te va a decir la respuesta o la verdad 100%, sino que siempre va a estar como cambiando, ¿sabes? Y la última pregunta que jamás le debes de hacer a la Ouija es que ¿dónde está escondido un tesoro? Eso también ya lo hemos hablado de por qué. Porque tienen maldiciones. Ajá, y de por qué los entes o los dueños de esos tesoros te los deben de dar. Ya lo contamos muchas veces en historias que a tu abuelita le pasó una vez, ¿no? Sí. Que justo porque son malditos y porque si los encuentras, básicamente... Es porque es para ti, o sea, pero si no y pues te pasa algo malo. Ajá, o puede acabar con toda tu familia. Ajá. Y generación por generación, porque al final de cuentas es una maldición.
Y pues bueno, esas fueron las preguntas que jamás le debes de hacer a la Ouija. Wow, ahora sí, hay que contarles la historia, ¿no crees? Ajá, bueno, creo que ya no vas a contar como ninguna más. Casos, bueno, más adelante vamos a hablar acerca de un caso. Yo creo que mejor aviéntate el caso y ya al final como que hablamos de nuestra experiencia, ¿no? Va, que va. Está bien, me parece perfecto. Y Oye, todos, no rayos. pues bueno, vamos a hablar acerca de la ciudad poseída por la Ouija. Ah, La ya que sé también cuál. provocó que a raíz de este caso, la Ouija fuera prohibida totalmente en este pueblo y a sus alrededores. Ujú. Se supone que el 7 de marzo de 1920, el pequeño pueblo de El Cerrito, Ujú. California, se registró un suceso súper inquietante y preocupante. Pues resulta que todos los medios locales enloquecieron, puesto que varios habitantes de este lugar comenzaron a mostrar comportamientos súper extraños. Pues tras participar en una sesión colectiva con la Ouija, la policía detuvo a 7 personas deambulando desnudas y Ujú. estas personas le respondieran a los oficiales que ellas estaban desnudas porque era la manera más fácil de contactar a los espíritus. Ujú. Y muchos de ellos alarmaban tener como paranoia, lo que provocó que las autoridades trajeran personas obviamente especialistas, psicólogos y psiquiatras, y ellos no pudieron llegar a un diagnóstico final, ya que esto no se debía a algo neurológico o algún trauma. Ujú. Realmente esto fue un pacto demoníaco colectivo y una posesión colectiva que hizo que en el momento en que, ¿recuerdas? Que también entre más personas hayan, entre más personas hayan, o sea, más fuerte, más es la intensa es la conexión. conexión. Ajá. Entonces imagínate casi todo un pueblo Creo que eran viendo, como 200 personas, ¿no? ajá, o sea, 1200. Ah, 1200. 1200 personas fueron afectadas debido a esta sesión. Se supone que esto... Es que antes como que se estilaba más, justamente como no estaba tan tabú el hecho de jugar la Ouija, Ujú, hacía que las personas jugaran como más, pues obviamente entre todos porque lo veían como un juego. ujú. De hecho, hemos también dicho aquí en el podcast que anteriormente muchas personas jugaban a la Ouija en las escuelas, o sea, entre sus grupos de amigos, y era muy común. Ujú, Y sí. obviamente muchos de esos salieron afectados. También ya les contamos en el episodio de historias de terror un caso real que me contó mi mamá de una niña a la que se le metió un Ujú. demonio, que está muy buena la Sí. historia. Sí, sí. Entonces, pues era algo muy común que pasara eso y obviamente por eso es que muchas personas salían más afectadas. Y en este caso, lo que fue el punto en común de todos ellos, pues fue Ujú. que fueron varias personas que fueron apareciendo desnudas alrededor Ajá. del pueblo. Y Sí. todos así como de, ¿por qué? ¿Qué están haciendo aquí? Y ellos, Ajá. ay, es que si estás desnudo, logras contactar más espíritus. O sea, porque así les dijeron, ¿no? Ajá, y pues ya, debido a de que pues todas estas personas literal ya estaban al borde de la paranoia y posesión demoníaca, porque muchos de ellos tenían pues actitudes súper extrañas, como de una persona justamente poseída. Ujú. El vomitar, el cambiar de voz repentinamente, muy agresivos, y de hecho los especialistas esto lo calificaron como un caso de histeria compartida, pero más adelante dijeron que no, que se habían equivocado y no es posible que tantas personas fueran afectadas por lo mismo. Entonces, debido a esto, el gobierno tomó pues, cartas en el asunto y tomó la decisión de prohibir jugar la Ouija en todo el pueblo y todas fueran decomisadas, las que encontraban en varios lugares de ahí cercanos. Y bueno, pues, debido a todo lo que pasó, pues Pues ya, ¿no? terminó todo así. Terminó como Y ese todas caso. las personas, esas 1200 personas, terminaron en psiquiátricos. Pues obviamente haciéndoles estudios y eso. Ujú. De hecho, ¿sabes cuál fue como el punto clave que hizo que la gente se cambiara este chip de que la Ouija era como para conectar con personas, como para convivir y que la Ajá. vieran como algo malo, como algo que pueda traer demonios? Mm. Miren,
antes de que pasara esto, la ouija también era incluso ocupada por las parejas para ligar. Así de que los hombres invitaban a las mujeres y hay varias imágenes de promociones, de cómo promocionaban a la ouija y puedes ver siempre a un hombre y a una mujer con las rodillas muy pegadas el tablero de la ouija en medio y jugando. Porque se supone... En la antigüedad, ¿no? Ajá, porque se supone que casi en los inicios, se supone que de esta manera tú lograbas tener como contacto físico con esta persona al estar tan juntos y obviamente hacías diferentes preguntas, pero ellos lo hacían más como para ligar, ¿no? Así o sea, era un momento como íntimo al final. Ajá, como en lugar de, pues vamos al cine, pues güey, vamos a jugar a la ouija, ¿sabes? Para que esté cerca de mí y como para que pueda ligar contigo. Y además de que también era como un juego de mesa como tipo Monopoly. Entonces las familias... ¿Cómo se llama esto? ¿De mentiras? ¿El detector de mentiras? Ajá, o sea, era básicamente un juego de mesa que hacía que todos se reunieran a jugar. Y todo este concepto acerca de la ouija, que era como buena, por así decirlo, un juego de mesa, cambió a raíz de la película del Exorcista. Ajá. Cuando salió la película del Exorcista, que de hecho fue un precedente para lo que son las películas de terror, por el hecho de que fue la primera película que hizo que realmente muchas personas se asustaran y se pusieran muy mal al ver esta película de terror. Además de que se maldecía o se hablaba muy mal acerca de la religión católica. Por ejemplo, a un padre o a una niña, más bien, diciéndole groserías a un sacerdote. Entonces, por esta cuestión es que esta película fue tan impactante para esa época y obviamente se habla de que estaba basada en un hecho real. Y dentro de esta película se podía ver cómo una de las niñas estaba jugando a la ouija. Entonces es que muchas personas empezaron a creer que este juego era malo y que era maldito y que era el que hacía que atrajeras a entes o demonios que te podían poseer, como le pasó a Regan. Entonces, a raíz de esto es que cambió todo este concepto que se tenía acerca de la ouija y comenzó a verse como algo malo, como algo maldito, como algo que trae cosas malas. Pues sí, tiene sentido. Ajá. Y pues a raíz de esto es que ahora es considerada como una herramienta del diablo, ¿no? Y pues también, de hecho, ¿sabías que hay como una explicación que le dan los científicos de por qué es que se mueve? ¿Por la energía de nosotros? Ajá. ¿Como energía de atracción o algo así, que algo subconsciente? Sí, de hecho tiene un nombre que es el efecto ideomotor, que básicamente es que nosotros inconscientemente lo movemos. Pero, o sea, ahora sí viene lo bueno. ¿Tú crees que cuando jugamos lo movimos? No, es que realmente yo ni siquiera estaba pensando en la respuesta. No, y o sea, además... cuando estábamos haciendo preguntas, porque... Bueno, hay ahora que sí lo empezar vamos con la a contar. historia, ¿no? Dale. Pues primero llegamos, este evento lo vivimos porque tuve una colaboración con Prudence. Y entonces cuando fue el Festival del Horror, y dentro de estas dinámicas justamente estaba la de asistir a la Casa de los 100 años, a obviamente como dar un recorrido y ahí estaba Antonio Zamudio. Nosotros no sabíamos que eso iba a pasar, eso fue como sorpresa. Y entonces cuando llegamos ahí pues estaba Antonio Zamudio y nos dio prácticamente como un recorrido y además tenía como diferentes dinámicas con diferentes objetos en donde podías contactar con espíritus, ¿no? No recuerdo cómo se llama, pero estaba la ouija y aparte estaba como un péndulo en donde tú le hacías preguntas y se movía como que Creo que no. Era como algo de tipo de monjes, ¿no? Porque tenía 2 monjes alrededor y en medio tenía el triángulo que hacía este movimiento. Y no había aire, no había nada. Era un lugar súper cerrado. Y literalmente se movía. Si tenemos los videos aquí se los vamos a estar poniendo porque realmente fue una experiencia... pues diferente, un poco aterradora, porque desconocíamos totalmente eso en todos los sentidos y era la primera vez que hacíamos algún contacto así y es que sí lo pensamos. ¿Y teníamos miedo? Claro que sí, o sea, porque no es algo
no es como que digamos, uy, sí, vamos a jugar a la Ouija, sabiendo todo el contexto de lo que ya les platicamos. Y aparte de que no lo jugaste en cualquier lado, o sea, no lo jugaste en tu casa donde tienes más confianza, lo jugaste en un lugar donde fueron asesinadas muchas personas, Ajá. donde hubieron muchos fallecidos y donde ya tiene una casa de años, historia tras historia tras historia. Pregúntale si puede tocarnos. ¿Puedes tocarnos? Ah, cabrón. Mi dedo no tiene fuerza. ¿Qué pedo? No. ¿Nos puedes ver? No tenemos fuerza. Sí. ¿Hay alguien más contigo, aparte de ti? ¿O sí? Sí. ¿Cuántas almas o entes o espíritus hay aquí? Entonces es más atractivo que sea, bueno, para los espíritus. En ese lugar en donde obviamente hay espíritus, Ajá. ¿no? Y pues ya obviamente cuando entras, te dan el recorrido, llegas a donde vas a tener como esta sesión de la Ouija y está todo oscuro, pero Ujú. todo oscuro. O sea, si tienen la oportunidad, creo que es en la agencia de los Black Men. Entonces, vayan, aquí les vamos a estar dejando porque según yo da recorridos, da tours Ujú. y hace que vivas este tipo de experiencias. Igual vamos a dejar las redes actualmente sociales de Antonio Zamudio. Ajá, para que vayan a ver su y ya. contenido Ujú. y sepan de qué estamos hablando. Bueno, pero entonces hazte cuenta que ya llegabas al lugar en donde iba a ser la sesión y estaba así de que todo oscuro, ¿no? Un Y vamos cuarto con nuestra negro. lamparita del teléfono, literal así, Ajá. y todos así como de cubriéndonos las espaldas porque Y realmente entonces no veías dice así nada. como de que quién va a jugar, ¿no? Ajá. Y íbamos de que 4 personas, ¿no? Y entonces, pues, obviamente de que mi novio y la otra persona no quiso jugar, ¿no? Y así como Y de nosotros los juéguenos más valientes todo, como juéguenos siempre, todo, nosotras, pues, ustedes. va, jalas, Ajá, y de jalo. bueno. Y entonces entre Arlette y yo nos animamos a jugar y pues ya Ujú. nos explicaron más o menos cómo iba a estar la onda, ¿no? No recuerdo al 100% cuáles eran como todas las indicaciones que nos dieron, pero lo que sí recuerdo es que cuando abrieron como la sesión o el portal Ujú. y dijimos como que palabras en otro idioma, ¿no? Que era como... Ah, sí, nos hicieron hacer como un tipo ritual de iniciación. Ajá, pero era otro idioma. Ah, No sé recuerdo. qué idioma habrá sido, pero decías palabras en otro idioma, Güey, a ¿no? mí me dio mucho terror repetir esas palabras Sí, porque a dije, mí yo no sé de a quién también. estoy hablando, a quién estoy Ajá. invocando, güey. Y yo, Entonces, a la music. me Y ya. sentía bien Sí, ¿no? Y ya lo Ajá, decías y ya, ¿no? Y de repente ya, pero obviamente tenías que poner de que tu dedito ya lo tenías Ujú. que poner así. Y nosotras así. Y las dos así y repitiendo eso, ¿no? Y de repente nos dijeron, no, pues ya, pregunten. Ujú. Y nosotras, ¿Qué ¿ya? preguntamos? Ajá, y las dos, ¿de qué preguntamos? Ajá. Y empiezas como que con las preguntas más... Como que se te viene a la mente fácilmente. Como de. ¿Hay alguien ¿cuántas- aquí? ¿Cuántas? Ajá, tú Ajá. preguntaste eso. Después creo que yo dije algo como de ¿cuántos espíritus están aquí? Sí, o pero eso ya fue presentes, más o- adelante, porque Ajá. realmente, o sea, en la sesión como que no se te ocurre nada. Pero lo curioso es que se supone que en ese tipo de sesiones no siempre se Se mueve contacta. cosa. O sea, hubieron muchas personas que antes de nosotros estuvieron ahí y dijeron, ay, no hicimos conexión, no hicimos nada, no pasó nada. Y Ajá. nosotras desde la primera, así como Ajá. que de la nada, ¡pum!, se movió. Y decía Pero, así. o sea, de que nosotras estamos con nuestro dedito así. Pero, o sea, literalmente les Ajá. juramos, bueno, yo les prometo que ponía mi dedo y no ponía nada de fuerza, ni un poquito de No. fuerza. O sea, literal, solo lo ponía así y se movía. Ajá. Así. Y cuando se movía, nosotros nos quedamos de, ¿lo moviste? No, pues yo no No, moví y las nada. dos o decíamos, sea, no, mira, o sea, de hecho ajá. está mi peso así. apenas. Porque sí, obviamente para moverlo, pues te tienes que impulsar aunque sea un poquito, Ajá. pero no, de verdad que yo ni siquiera ponía fuerza de que estaba así. Lo que sí me di cuenta es que mi dedo se puso muy caliente. O sea, Ajá, sí, como sí, que sí. donde estábamos estaba muy caliente. Y a pesar de que nosotros, bueno, no estamos haciendo presión, con la aguja está aún así, sentías, o sea, como que la palmita del dedo. Ajá, la huellita. Ajá, caliente. Ajá. Y justo a nosotras nos entró la duda después de que terminamos la sesión. Obviamente. No, cuando estábamos ahí,
todavía Ajá. teníamos el dedo y dijimos de, güey, no hay nada abajo, o sea, porque Sí, neta por eso estaba justo. súper raro de que... Sí, porque ya nos estaban entrando dudas de que por qué se está moviendo. Y entonces dijimos, a ver, güey, era una mesa, o sea, una mesa de este tenemos tamaño el de video, yo grosor. sí tengo el video de Y eso. no había nada. Incluso creo que sí asomamos la cámara Grabamos por hacia abajo de que no había nada. Ajá, porque dijimos, a lo mejor un imán de que acá, o sea, Sí. digo, pues es que te hace dudar realmente, Sí, sí, por eso sí. vas a ese lugar. No Yo te juro que dije, Hay una puertita. Aquí abajo. no, pero no hay nada. sale hacia donde estoy yo, donde no hay nada. Acá está vacío. A ver, ¿qué otra cosa quieres que Mi haga? piso. Como a sacarte Incluso todos levantamos la tabla. O sea, ¿recuerdas que levantamos al final la tabla de. Ah, de sí, ya la- cuando terminamos la sesión de que la despegamos así Para ver de, si no había pues como un nada. imancito ahí Ajá. o algo, pero pues no. No, o sea, Incluso la tabla era súper vieja. O sea. ajá. Y pues ya, ¿no? Estuvimos haciendo de que varias preguntas de ¿hay alguien aquí? ¿Cuántas personas son? Ujú. ¿Tienes algún mensaje? ¿Qué más preguntamos? Lo de las personas, de cuántos espíritus estaban ahí o se habían presentes. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más preguntamos? Pues de que si querían decirnos algo. Es que sí, las realmente cuando personas de estás ahí habían jugando, fallecido de manera como fea, ¿no? Algo Ajá. así preguntamos. cuando estás jugando como que No sabes qué preguntar. preguntar y obviamente no queríamos preguntar como algo relacionado Aparte de con que- nosotras, ¿no? Aparte de que no íbamos con la idea de que íbamos a jugar eso. O sea, al real, nosotros no entramos y en el recorrido nos dijeron, van a hacer esto, el otro. Ya depende de ustedes si quieren o no quieren. No nos obligan, obviamente, Pero a lo nada. que me da como cringe es el hecho, bueno, como cringe, es el hecho de que cuando preguntábamos, por ejemplo, cuántas personas son que no sé qué, Ujú. o cuántas personas fallecieron aquí, te apuntaba hacia los números. Ah, sí. O sea, si hubiera sido como algo Ujú. raro u otra cosa que no tuviera sentido, ¿por qué no te apuntaba las letras, sabes? Ujú. O porque cuando le preguntabas decía de que sí, de que no, y cuando le decías, por ejemplo, ¿cómo se llama? O algo que ameritara que nos dijera una palabra, te llevaba hacia las letras. Creo que hicimos una pregunta de que cómo se llamaba, ¿no? O sea, él. Ajá. O sea, y sí nos llevó literal a las letras. A las letras, Ujú. ajá. Entonces, y cuando preguntamos de cuántas personas había en ese A lugar, los nos llevó a números. los números. Ajá. O cuando decíamos de Eran que preguntas ¿hay alguien cerradas aquí? de sí y no a... Por ejemplo, ¿hay alguien aquí? Sí. Ujú. ¿Sabes? Entonces, eso era justamente lo que nos sacaba de onda y decíamos de que ¿cómo Ujú. es posible, Sí. no? Y que nos hizo dudar en todo eso. Y fue una sesión, la verdad, bastante duradera, como de unos Sí, yo 15 creo que sí. minutos. O sea, Ajá. literal hasta que nos cansamos así de preguntar y ya fue Y como de, no, pues obviamente ya. nosotros ya al momento de que ya querer cerrar la sesión, no sabíamos qué hacer. Entonces Ah. tuvimos que esperarnos con el dedo Ajá. en la aguja hasta que viniera el que es Ay, especialista creo en que eso. sí nos dijeron así como de que nos podemos retirar, ¿no? Que Ajá. tiene que decir que sí. Entonces ya creo que sí nos dijo que sí. Si nos decía que sí, es que ya nos podíamos ir. Y si no teníamos Pero sí tuvimos seguir. que esperar a la persona hasta que llegara para que nos ayudara con eso, porque no Ajá. sabíamos qué hacer y no queríamos hacer Para obviamente cerrar lo el incorrecto. portal, obviamente también tuvimos que decir otras palabras. Ajá, sí, también. Y ya, ¿no? Y hacer como... es que Y la creo que verdad... apagar la vela, ¿no? Porque Ajá. había una vela también. Y la prendías cuando hacías el contacto y la apagabas cuando ya. Ajá. Y sí. Y pues Ujú. así fue nuestra experiencia jugando la Ouija. Y claro, después no vinieron los regaños. Justo cuando terminamos de esto y empezamos a subir como que la evidencia, los videos, las historias, pues no faltaban las personas, más bien nuestros familiares, que nos dijeron, ¿cómo hicieron esto? Ajá. Es que Otras personas Más tu realmente... mamá, o sea, tu mamá sí nos metió una regañadota. Es que mi mamá es muy religiosa y le Ujú. tenemos mucho respeto a eso. Ujú. Y entonces yo también por eso me cuestionaba así como de, ay, es que no se irá. Y no, cuando perdóname, Diosito. veníamos Ajá. razonando lo que habíamos hecho y nos van a regañar. Ajá. No, pero realmente yo fuera de eso sí recibí como comentarios de personas Ajá. diciendo de, oye, ¿y es verdad? O Ujú. ¿no te dio miedo? O ¿qué se sintió? ¿Sabes? O sea, con muchas dudas que acerca de esto. Claramente, yo sinceramente no lo recomendaría que lo hicieran a menos de que pues tuvieran la oportunidad de alguien muy experto, con mucha sabiduría en un lugar súper controlado,
O sea, cabe recalcar que nosotros no lo hubiéramos hecho, bueno, al menos yo no lo hubiera hecho si no hubiera estado la persona Ajá. que es especialista en estos temas. sí, yo creo Si que yo hubiéramos tampoco sido así. nosotras de aviéntatela de ustedes solas, no. Por ejemplo, O sea, así de decir que, un no uy, total. vamos, ahorita que vamos a hablar de la Ouija, que traer una Hay que traernos tabla. el tablero y aquí jugar y ajá. enfrente de ustedes. No ajá, hubiéramos no. hecho eso. Nos dio confianza porque estaba esta persona y todo el tiempo estuvo cuidándonos, más que unos minutos que se fue y tuvimos que esperarlo. Pero sí, esta parte de que no lo hubiéramos hecho sin él. Ajá, y también otra cosa que había ahí bien interesante es del espejo, ¿te acuerdas? Oh, Había sí, un que te espejo sentabas. y se supone que te sentabas enfrente y decía algo así como de que supuestamente si te le quedabas viendo este espejo, Ajá. aparecía alguien atrás de ti. Ujú. Y yo O de, sea, "No, güey". literal, el espejo estaba frente a ti, era de un pre más o menos Así grandote. y ajá, tú había una silla enfrente a ti y todo el espacio oscuro atrás, ¿no? ajá. Entonces tú lo que hacías era ponerte Sentarte, así y agarrar ajá. tu cámara del teléfono y ver si algo no estaba atrás de ti. Ajá, O no, tomar fotos. estar grabando a lo mejor, pero tú Ajá. únicamente tenías que estar así Ujú. viéndote y como que en algún momento, si el ente quería hacerse presente, se supone que se Aparecía aparecía ahí. atrás de ti su cara o así. Sí. Yo no vi nada, sinceramente, No, yo pero tampoco. siento que me hubiera muerto de miedo si realmente... Igual vamos a dejar las fotos aquí que Ajá, tenemos si que nos realmente hubiera sacamos. pasado, no manches, qué miedo. Sí, incluso pues Ajá. sacamos fotografías para ver si a lo mejor en la foto se nos fue algo y aparecía Ajá. algo, pero pues no vimos nada, así Ajá. que todo tranqui. Sí. Y pues bueno, esa fue nuestra experiencia. Este fue el Así episodio es. hablando de la Ouija. Esperemos que les haya gustado. Igual y pudiéramos hacer otro episodio hablando justamente de casos como el de Villacas que dijiste, porque claro. hay varios. Ajá. O hablando de películas, vamos a pensar. Pero Si les gustó este tipo de videos, igual déjenos en los comentarios si quieren una segunda parte o si quieren otro de se segundos puso casos. bueno, ¿eh? La verdad es Sí. que a mí me gustó mucho el episodio. Ujú. Creo que se disfrutó. Terrorcito. Se disfrutó. Y también, bueno, los invitamos a que se suscriban al canal, a que le den me gusta, a que compartan A que activen la campanita de notificaciones para que les llegue la alerta cada vez que subamos un nuevo video. y a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que yo me encuentro como Chica Interesting. Y yo como Arly Reyes. Y este podcast lo pueden encontrar como Misteriosas Podcast en todas las plataformas de audio. Ahora sí, pues sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo y perturbador Video. Bye.